Estamos con Pilar García Germán, directora de ventas de Fidelity International. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bueno, el contexto es complicado para el inversor. Está mirando sobre todo cómo puede estar tranquilo, ¿no?, ante esos movimientos bruscos del mercado. ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, la verdad es que es un momento muy complicado, con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, con lo cual nosotros la verdad es que lo que aconsejamos es calma, que sé que es muy difícil en un momento como este, pero bueno, yo creo que quizá lo importante es volver a entender qué es la volatilidad. La volatilidad es parte del mercado, la volatilidad no es más que una sobrereacción de los inversores a esos cambios, a esos movimientos, bueno, pues financieros, políticos, empresariales, y una vez que entiendas que es parte del juego, quizá es más fácil contener la calma, ¿no? También otra de las cosas que recomendamos es volver un poco al origen de la inversión. Cuando decidimos invertir, ¿por qué fue? ¿Qué horizonte temporal teníamos? ¿Cómo estábamos de capacitados para asumir ese riesgo? Entonces, bueno, pues entender una serie de variables te hace mantener algo más la calma en este momento que entendemos todos que es muy difícil. Aún así hay que mirar a largo plazo y ahí parece claro que a largo plazo el riesgo suele obtener recompensa, ¿no? Claramente sí, a largo plazo está claro que la renta variable, que es el activo de mayor riesgo, se consagra como el activo ganador, pero como dices tú, a largo plazo. Entonces aquí lo que también hay que preguntarse es ¿hasta qué punto puedo yo mantener ese riesgo a lo largo de, bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un gestor muy conocido en Fidelity, que es Peter Lynch, que siempre dice que el órgano más importante para meterte en bolsa no es el cerebro, es el estómago. ¿Por qué? Porque cada día que tú vas a la oficina puedes recibir tal cantidad de informaciones negativas que impactan a los mercados que tienes que saber si eres capaz de asumir esos riesgos, ¿no? Si eres capaz de digerirlo en el día a día, con lo cual la pregunta es, ¿soy capaz de asumir el riesgo que estoy asumiendo a largo plazo para obtener unas rentabilidades tan atractivas como vemos además en el gráfico, que a 10 años, a 20, a 50 años, claramente el activo ganador es la renta variable, pero hay que asumir el riesgo y dejarlo hasta el final de la inversión. Deuda pública, aunque parece en una parte, en el gráfico de la izquierda, que consigue también esas rentabilidades, que ahora mismo el inversor puede decir, bueno, me salva algo de la inflación. A nivel de valor no tiene comparación, ¿no? No tiene comparación siempre y cuando mantengas las inversiones hasta, bueno, a largo plazo. Nosotros desde Fidelity siempre aconsejamos que la inversión en bolsa es una inversión a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo, hablo de una media de 3-5 años, que la gente se echa las manos a la cabeza, pero hay que estar invertidos a largo plazo y al final el riesgo, por supuesto, se compensa. Ahora, si estás entrando y saliendo, es donde puedes perder muchísima rentabilidad por el camino. ¿Cómo pueden las correcciones crear oportunidades? Bueno, las correcciones, como hablábamos antes, hay que entender de dónde vienen, ¿no? Y es, bueno, pues no deja de ser una bajada de las valoraciones de las compañías, la mayoría de las veces ajenas a los fundamentales de las compañías, con lo que muchas veces te encuentras con fundamentales perfectos, intactos y que el valor de la acción ha caído una barbaridad, con lo cual tienes un punto de entrada muy atractivo. Me gusta mucho este gráfico porque refleja muy bien el sentimiento del inversor en general. Cuando hay bueno, pues una crisis fuerte, lo primero es sorpresa, luego el inversor se empieza a poner nervioso, venga, yo aguanto, no miro mis inversiones, pero está nervioso, y la tercera caída, que suelen ser 3 gordas, es el pánico. En ese momento de tercera caída, de sentimiento de pánico, tiendes a reembolsar. Tu cabeza te dice reembolsa, con lo cual te pierdes la subida fuerte, que después de toda caída fuerte hay una subida muy buena, con lo cual si eres capaz de aguantar, de no ponerte nervioso, de entrar cuando las valoraciones han caído y los fundamentales de las compañías todavía son muy buenos y encima entras en un momento de caída, ahí está la oportunidad de entrada porque luego vas a coger el rebote. Entonces, además, es que lo ves en el gráfico, esto es
la historia misma. Podemos ver, bueno, pues crisis muy fuertes, ¿no? Como la burbuja.com, como los ataques terroristas en el 11 de septiembre, la crisis financiera, el COVID hace justo ahora 2 años. Estábamos en el mismo momento hace 2 años que estamos actualmente. Mucha gente se salió. Fíjate la subida que se perdieron por haberte salido. Con lo cual, lo que comentaba antes, ¿no? Mantener las inversiones y revisar un poco tu horizonte temporal. Muchos inversores han tenido la tentación, la tienen todavía, de hacer market timing, de ver el momento de entrar, salir del mercado afectados por el miedo. ¿Es aconsejable salir y entrar de las inversiones? No es aconsejable. Mucha gente cree que es fácil. Se oye mucho eso de es que es muy difícil predecir los mercados. Yo no creo que sea difícil, creo que es imposible, porque si no, no seríamos tantos actores en este mundo, ¿no? Sobre todo en crisis como la que tenemos actualmente, que no es una crisis puramente financiera, es una crisis geopolítica que está impactando, por supuesto, al crecimiento financiero. Y en ese tipo de crisis es todavía más difícil predecir nada. ¿Por qué? Porque el mercado suele sobrereaccionar, igual que reacciona y cae, luego también sube mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estar entrando y saliendo no tiene ningún sentido, puesto que tú crees que sales en el momento adecuado y que luego, y es que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un gráfico que refleja muy bien, bueno, pues el índice americano en los últimos 30 años, donde, bueno, si mantienes las inversiones tienes una revalorización de un 1800%. Fíjate, es verdad que hemos cogido en este caso el índice que mejor lo hace, pero a poco que te pierdas 5 días, los 5 mejores días del mercado, que eso generalmente pasa cuando intentas predecir los mercados, cuando intentas entrar y salir, bueno, pues se reduce mucho la inversión y fíjate, si te pierdes los 30 mejores días, pues pasas de un 1800% a un 233%, es que es una auténtica barbaridad. Bueno, Peter Lynch, que comentaba antes, uno de nuestros gestores que mejor lo han hecho, siempre comenta que se tiende a perder mucho más dinero cuando intentas predecir los mercados que cuando realmente hay una caída en bolsa y no haces nada. ¿Cómo influye en el largo plazo perderse además esos mejores días del mercado? Bueno, lo estábamos viendo en la slide anterior, lo vemos reflejado en esta. Quizá aquí tienes una visión más real porque tienes todos los índices y volvemos a lo mismo. ¿Cómo afecta? Bueno, pues que se reduce una auténtica barbaridad la revalorización que tenemos nosotros invertida, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues volvemos a tener el ejemplo del S&P 500 que hablábamos antes, del índice americano en los últimos 30 años, pero no hay que irse al S&P 500. Fijaros, si cogemos la bolsa de Japón, el Nikkei 225, donde si mantienes tu rentabilidad en estos últimos 30 años tienes una revalorización del 70%. A poco que te pierdas los 5 días de subidas de mercado, que te los vas a perder si estás intentando predecir, entrando, saliendo, de verdad es que es complicadísimo, te quedas en un 8%. En cambio, bueno, pues si te pierdes los 30 mejores días, te vas ya a un retorno negativo, un menos 75. Pero no hay que irse ni a lo mejor, que es la bolsa americana en estos últimos 30 años, ni a lo peor, ¿no? Te puedes coger cualquier índice, por ejemplo, bueno, pues la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que bueno, pues también vemos ahí cómo se disminuye solo por perderte los principales días. ¿Por qué? Porque al final te estás perdiendo justo después de cualquier caída, hay un rebote enorme. Si tú sales del mercado preso del pánico, es casi imposible que cojas el rebote. Y es ese rebote el que más suma en tu rentabilidad a largo plazo. Con lo cual aquí 2 mensajes. 1, no predecir los mercados, intentar no entrar y salir, de verdad es complicadísimo. Y en segundo lugar, este gráfico refleja muy bien la importancia de la diversificación. Hablábamos aquí del S&P 500, que era la bolsa que mejor lo ha hecho, pero lo ha hecho en los últimos 30 años, si nos vamos a un periodo más largo habrá sido otra. Veíamos el Nikkei, con lo cual picotear un poquito de cada cosa, mantener las inversiones a largo plazo e intentar no predecirlas y no estar saliendo y entrando. ¿Mensajes además de estos con la situación que el inversor debe tener y que le estáis trasladando a vuestros clientes? Pues mira, los mensajes son lo que comentaba al principio: calma, tranquilidad, intentar no mirar muy a menudo las inversiones, que yo sé que es difícil y yo soy la primera que lo miro y que no habría que hacerlo. Todo pasa. Entender que la volatilidad
es que es parte del mercado, o sea, es un componente más del juego para luego obtener una rentabilidad muy atractiva y luego tener en la cabeza que este tipo de situaciones nos están generando muchísimas oportunidades, no solo en la parte de renta variable, donde antes comentaba que bueno, pues caen las valoraciones y entonces es un momento muy atractivo porque en la mayoría de los casos los fundamentales de las compañías siguen intactas, sino que también en la parte de la renta fija. En la renta fija, bueno, pues estamos viendo aumento de tires, aumento de primas de riesgo, cómo van creciendo los diferenciales y todo eso lo mismo genera un punto de entrada muy atractivo, con lo cual calma y sobre todo mucha diversificación en las carteras y mantener la inversión en el largo plazo. Pues muchísimas gracias por esas recomendaciones, Pilar García Germán, directora de ventas de Fidelity International. Muchas gracias, buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros.